Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Noemí, ¿dónde tuvo éxito el FMI si es que lo tuvo en algún lugar? Los programas del Fondo Monetario tienen como objetivo corregir el déficit de las cuentas externas de un país, el déficit del balance de pagos, de los pagos internacionales de un país. Para decirlo en fácil, de las diferencias entre los pagos en divisas que entran y los pagos en divisas que salen. Por eso nosotros somos tan propensos, por todo lo que mencionábamos antes, a tener crisis de pagos internacionales, porque tenemos mucha inestabilidad en nuestros ingresos en divisas. Uh-huh. Entonces, ese objetivo es de corto plazo y es el único realmente de competencia, de incumbencia del Fondo Monetario. Los demás entran por las ventanas. Porque como la economía es un sistema, cuando empezás a preguntar, bueno, ¿y por qué hay un déficit de pagos internacionales? Tenés un montón de explicaciones según las distintas teorías y al FMI, que responde a su mandante, principalmente Estados Unidos y las economías del G7, le gusta y adopta la teoría de decir que un país tiene déficit de pagos internacionales porque gasta mucho. Y principalmente gasta mucho el sector público. Entonces el diagnóstico es ese y las medidas que devienen de ese diagnóstico es recortar el sector público, es abrir el comercio, es abrir las importaciones, porque el país gasta mucho, porque el sector público gasta mucho y también porque los privados gastan mucho porque hay ineficiencias en la economía que les hace tener un costo de producción mayor que los de afuera. Entonces ahí tenés la excusa para abrir las importaciones. No importa que tengas industrias infantiles que necesitan un tiempo para madurar, como las de ellos lo tuvieron, no importa. Entonces ese es el diagnóstico. La inflación también para ellos es porque el déficit fiscal se financia con préstamo del Tesoro, con emisión monetaria. Entonces, por eso hay inflación. No importa si la inflación es porque tuviste una devaluación gigante o varias porque tenés escasez de divisas, como ocurrió durante todos los 80, que tuvimos inflaciones de 3 dígitos e hiperinflaciones, que necesitábamos generar muchos dólares para el comercio exterior y para pagar la deuda. Los intereses de la deuda nomás se llevaban 4 puntos de Producto Bruto. Estábamos todo el tiempo con la soga al cuello sin dólares, con las reservas del Banco Central sin dólares, aumentando las tarifas públicas para achicar que la gente consumiera menos y achicando todo lo que fuera gasto público diferente del pago de la deuda. Entonces, con todo ese apriete, igual el diagnóstico era tienen inflación porque gastan mucho, porque el Banco Central financia el déficit fiscal, etcétera. Es decir, son diagnósticos que simplemente buscan imponer un plan económico, imponer determinados planes que lleven a configurar a estas economías de manera que les convenga al gran capital transnacional, principalmente a partir de los 70, el gran capital financiero. Uh-huh. Entonces, esas reformas estructurales que nos obligaron a adoptar como consecuencia de las renegociaciones de la deuda, el sobreendeudamiento, nos llevaron a las crisis, a la crisis de 2001, a la miseria, al gran desempleo, a la miseria de los 80 y actualmente también. Después hablaremos de eso. Entonces, el Fondo Monetario a veces tiene éxito en lograr, por ejemplo, en este momento, en lograr que el déficit de pagos internacionales se reduzca. Eso sí, fíjate, aquí teníamos un déficit gigante comercial y por intereses de la deuda, 5% del Producto Bruto, lo que se llama déficit de cuenta corriente. Con el ajuste brutal, ahora bajaron mucho las importaciones, porque se hicieron más caras y porque el público no tiene plata, entonces consume menos y las empresas tienen pérdidas, cierran y por lo tanto importan menos maquinaria, menos insumos. Las importaciones han bajado mucho. Entonces hay un saldo comercial positivo, uh-huh. Tenemos dólares que el Estado tiene que comprar para pagar la deuda. Uh-huh. Pero a costa de una caída del nivel de actividad.
Entonces, en ese sentido, puede decirse que es exitoso el programa en resolver a corto plazo el déficit de pagos internacionales a este costo. Claro. El aumento del desempleo y el enfriamiento de la actividad. Puede ser algo así, una frase que vos citás en alguno de tus trabajos que afirma que los del FMI no saben hacer otra cosa que programas de ajuste. Sí. Son exitosos en eso, ¿no? Sí, incluso ellos mismos lo dicen. Hay un trabajo sobre los países que están mucho tiempo bajo acuerdos con el fondo. Uno de ellos es Argentina, que estuvimos desde 1982 hasta 2004 todo el tiempo bajo acuerdos con el fondo o tratando de alcanzar las condiciones para que nos aprueben un acuerdo. Y en ese documento dicen eso, un documento del propio fondo, dice, una de las dificultades de estar mucho tiempo bajo acuerdos con el fondo es que las burocracias, los gobiernos, los funcionarios, la opinión pública pasa a pensar que lo normal es estar bajo acuerdos con el fondo. Entonces, lo único que saben hacer y en lo que saben pensar es en planes de ajuste y en programas con el fondo. No se les ocurre nada para crecer, nada para el largo plazo. Los programas del fondo son para el corto plazo. Hay algunos que son para el largo, pero de todas maneras para el largo lo único que hacen es profundizar las reformas estructurales que van todas en beneficio del gran capital y en perjuicio de la población. Realmente, en ese sentido, el fondo nunca ha tenido éxito. No hay un solo programa del fondo, ni aquí, ni en los países de Europa del Este, donde se metieron después de la caída de la cortina de hierro y de la disolución de la Unión Soviética, ni en África, ni en ningún lado, en otros países de América Latina, donde con el fondo un país haya crecido. Un país crece cuando no está bajo un programa del fondo. Vos afirmaste... crece de manera sustentable. Claro. Sí, si no, entran 2 años capitales, ahí se afloja la restricción externa y después volvemos al sobreendeudamiento y la crisis. O sea, no sirve. Vos afirmabas, y creo que hacía referencia al comienzo de esta charla, que hay gobiernos que se escudan en el Fondo Monetario para realizar ajustes que incluso el mismo fondo no pide, y hasta incluso creo que afirmás que se ha tomado deuda sin que haya un desequilibrio importante en la balanza de pagos urgente, y así todo han tomado deuda. ¿En qué caso se ha dado esto en la historia? Mirá, de los 21 stand-by que ha firmado el fondo, Argentina con el fondo, 21 entre stand-by y facilidades extendidas, que firmó 2. 11 fueron en crisis de balance de pagos, ¿no? Con las reservas del Banco Central bajando, con peligro de devaluación o la moneda devaluándose, y 10 fueron sin necesidad, o sea que son muchos, para sostener programas económicos del orden que decíamos, de apertura comercial y financiera, endeudamiento. ¿Y en qué casos? Por ejemplo, el programa de Frondizi, el primer acuerdo fue necesario, 1958. Después ya en el segundo, en el tercero, hizo en el 59, en el 60, en el 61, la balanza de pagos estaba mucho mejor, estaban entrando capitales, claro, aumentaron mucho las importaciones, pero ahí tenés un caso, por lo menos el del año 60 no fue necesario, y una medida de lo innecesario es que no se usó. Después, 2 del gobierno de Onganía, el plan de Krieger-Bacena. 2 stand-by, uno atrás del otro, 67, 68, no se usó $1. Fueron para generar confianza en los inversores que trajeran capitales, pero adoptando las medidas del fondo, los programas del fondo, pero fueron innecesarios, completamente innecesarios. Después, durante la crisis de la deuda externa, bueno, la verdad que estábamos siempre, uno se pregunta en qué medida. Ahí Ugarteche, por ejemplo, lo analiza y dice, cuando vos renegociás la deuda año tras año, se te hace una escalera en la que cada vez debes más, pagas más y debes más. Entonces, fueron malas renegociaciones. No puedo decir que fueron innecesarias, porque estábamos en crisis de deuda, pero fueron muy malas renegociaciones de la deuda. Después, en los 90, todos los años de los 90, de la convertibilidad en adelante, cuando analizás el flujo de lo que entró y cuánto el fondo nos dio, nos prestó, cuánto le devolvimos, siempre es un flujo negativo. Solamente en 3 años hay un flujo positivo, aunque el fondo hace un gran desembolso. Uno es para comprar las garantías para el plan Brady. Argentina, en el año 93,
concluye el arreglo del Plan Brady, que consistía en cambiar deuda externa contraída con bancos, que tenían que previsionarla a los bancos, eso les afectaba el valor de los préstamos en los balances, los descapitalizaba. Esa deuda externa se sustituyó por bonos. El Plan Brady consistió en sustituir $40.000 millones, en términos redondos, de deuda con bancos por deuda en bonos que tenían liquidez en los mercados, o sea que se podían comprar y vender, que fueron tomados en parte de pago las privatizaciones como parte de pago, y también que tenían una garantía, los bonos Brady, de 30 años, garantizada con un bono del Tesoro de Estados Unidos, que aseguraba que a los 30 años iba a estar la plata, acumulada la plata, para rescatar esos bonos. Entonces el fondo ahí puso un montón de plata para la conclusión de esos acuerdos, para llevar a cabo estos acuerdos, para comprar la garantía de esos bonos. Esos bonos Argentina los compró a Estados Unidos, una parte pequeña al Bundesbank, al Banco Central Alemán. Entonces, otro momento en que el fondo puso mucha plata fue en el 95. En ese momento nos agarró la crisis del tequila, pero también el agotamiento del crecimiento que podía venir de un plan como la convertibilidad, que no tenía motores de crecimiento, que suponía que el mercado iba a traer el crecimiento. Ahí el fondo desembolsó para formar un fondo que sirviera para privatizar a los bancos públicos. Ahí fue cuando empezó la gran reforma financiera, que no solo privatizó la mayoría de los bancos de las provincias públicos, sino que también eliminó los bancos cooperativos. Finalmente quedó solamente el Credicop, habían como 15. Bancos de capital nacional también fueron comprados por bancos extranjeros. Bueno, ese fue un momento, el 95, en que el fondo desembolsó mucho, y el último desembolso grande del fondo fue en 2001, en agosto, que realmente financió la salida de capitales. Esto está muy estudiado, lo estudió Llorens y Cafiero, la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo, no es que lo inventé yo, sino que se ve en los números. Entonces, esos fueron los momentos en que el fondo puso mucha plata. Uno ve cuando revisa el balance de pagos de los 90 que la mayor parte del tiempo la balanza comercial fue deficitaria. Importábamos mucho, importábamos barato, cualquier cosa, ¿no? Comía budín de Alemania, claro, queso de Dinamarca, ningún sentido tenía eso. Entonces, la verdad que los acuerdos fueron innecesarios en la medida en que la política económica llevaba a fundirnos, llevaba a una cosa de mirar solamente corto plazo pensando que los capitales se iban a quedar, anda a saber por qué, sin motivo realmente. Noemí, con respecto a las condicionalidades que impone el fondo, ¿por qué el FMI ha ido aumentando las condicionalidades para desembolsar sus pagos a lo largo de los años? ¿Y por qué bajaron esas condicionalidades en tiempos de la convertibilidad? Vos te referías recién a la convertibilidad, un periodo clave, ¿no? En el salto de la relación de Argentina con el dólar, con este modelo rentístico financiero y demás, ¿no? Sí. Entre la crisis de la deuda, 1982, y la convertibilidad, 1991, la cantidad de condicionalidades aumentó porque, además de las condiciones cuantitativas, ponerle tanto de déficit fiscal máximo, tanto de emisión monetaria, etcétera, o sea, lo cuantitativo, empezaron muy duramente las reformas estructurales, la reforma del Estado, las privatizaciones, las desregulaciones, y todo eso en el marco de programas supuestamente para reducción de la deuda lanzados por el gobierno estadounidense. En 1985, Estados Unidos lanza el Plan Baker, se suponía de cambio de deuda por inversiones, muy chiquito, la verdad que fue más un globo de ensayo, pero acá eso hizo lanzar las reformas estructurales. Empezaron bien profundas las reformas estructurales. Ya bajo el gobierno de Alfonsín. Ya bajo el gobierno de Alfonsín. Sí, ¿te acordás? Bueno, pues sos muy joven, pero lo habrás estudiado. Las privatizaciones se llevaron a cabo más de 20. Terraño lo cuenta en su libro
de la simulación, se llama, sobre las relaciones de Argentina con el fondo, las privatizaciones que llevan a cabo, incluso hubo algunas propuestas que no se hicieron, como la de famosa de aerolíneas, la de Telefónica, bueno, en fin. Y después, las condicionalidades en los años siguientes, esto fue 85. Este plan que quería enfrentar la fatiga de la deuda en los países muy endeudados, como la Argentina y muchos otros, como decía, no tuvo éxito en reducir la deuda, pero sí forzó reformas estructurales, que esa era la intención también. Cuando vos lees el discurso de James Baker, que era secretario del Tesoro de Estados Unidos, en la reunión del Fondo Monetario de 1985, dice eso: los países que transformen a sus economías, que adopten las instituciones de mercado, van a ser ayudados por las instituciones internacionales, bueno, que ellos manejan, el Fondo, el Banco Mundial, el BID y demás. Entonces, las condicionalidades, como te decía, se hicieron mucho más profundas a medida que avanzó el proceso de las renegociaciones y mayor endeudamiento. Y en el 89, nuevamente desde Estados Unidos, el gobierno lanza el plan Brady. Nicolás Brady era el secretario del Tesoro, que consistió justamente en lo que mencionaba antes, en los canjes de deuda bancaria por deuda en bonos, empezando por México en el 89, 17 países adoptaron el plan Brady. Yo escribí un artículo sobre eso, porque todos los países que adoptaron el plan Brady, a los 4 o 5 años entraron en crisis de pagos internacionales, sobreendeudados. El primero, México, en el 89 firma el Brady, en el 95, bueno, en el 94 ya tiene que devaluar porque no puede enfrentar su deuda. Crisis del tequila. La crisis del tequila. Y Perú, Venezuela, bueno, una larga lista. Nosotros fuimos de los que más aguantamos a costa de profundizar el desempleo, ¿no? Que llegó ya en 1994, el desempleo era de 2 dígitos. En el 95 llegó al 18%. Entonces, aguantamos ese tipo de cambio fijo que requiere el capital financiero para entrar. Un tipo de cambio fijo, lo más estable posible, y tasas de interés altas, pero a costa de destruir la actividad interna. ¿Cuándo es que el FMI se empieza a interesar por la dolarización para algunos países como Argentina?